Gloria es el nombre del Señor. Bueno, pues yo y la palabra que el Señor ha puesto en mi vida no es una palabra muy difícil, pero sí es una palabra pues, que a mí me ha hecho bien el corazón. Es un mensaje donde el Señor me lo dio hace tiempecito, pero no lo he predicado hasta hoy que me lo ha puesto el Señor. Y vamos a empezar con la introducción, entrando en el mensaje. Y sabemos que con el rey Nabucodonosor, pues llegó a los judíos y en Jerusalén pues destrozó todo Jerusalén y se lo llevó cautivo. Pero ahora después de 140 años llegan 3 personas que fueron líderes para los judíos. Y ahora uno de ellos era Zorobabel, un hombre en el cual Dios utilizó para construir el templo del cual iba destrozado Salomón. Lo hizo en una montaña y fue el hombre pues, que se encargó, pues el Señor puso en su corazón de hacer el templo. Y muchas veces pues necesitamos a nosotros mismos reconstruir el templo que llevamos dentro, porque muchas veces lo tenemos dejado, o muchas veces cuando una casa la deja tiempo sin hacer, pues se acumula polvo, se acumula suciedad. Pues el Señor le puso de hacer el templo con los judíos y llegó a hacerlo. Tuvo problemas, dificultades, pero en cambio Dios lo utilizó y la obra que Dios puso en él la pudo hacer. Después seguimos entrando un poco más hacia adelante y después de Zorobabel entra Esdras, un hombre judío también que fue líder, un hombre en el cual vino al pueblo judío porque a través de rey Nabucodonosor se iba perdido lo que se dice la tradición judía y la ley, que era la Torá en aquellos tiempos. Y él vino para enseñar al pueblo la ley de los judíos. Y dice que se levantaba de mañana temprano y empezaba a leerle en voz alta a los judíos la ley para que aprendieran. Y dice que a él fue el que hizo en el pueblo que se pusieran las cosas como estaban establecidas. Dicen que después cogió a los hombres que se iban casando con otras mujeres, iban dejando a sus mujeres, que eso era de parte de Dios, las dejó, las echó del pueblo y lo estableció la ley dentro del pueblo. Hicieron un pacto y todo se, ¿cómo se dice? Como un juramento para poder hacer la ley. Pero ahora llegó Nehemías. Y este es el mensaje en el cual yo quiero pararme con Nehemías. ¿Nehemías quién es? Era un copero del rey Artajerjes, pero dice su palabra, y me gustaría que Saúl escogiera Nehemías, capítulo 1, el 2, dice que vino palabra a él. Y ahora vamos a leer la palabra. Sí. Que vino a mí uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos, que había escapado, que había quedado de la cautividad y por Jerusalén. Amén. Pues este hermano dice que viendo a unos que se iban venido de la cautividad, dice que le preguntó, dice, ¿cómo están mis hermanos? Dice, pues bueno, los hermanos están en Jerusalén, están malamente, Jerusalén está destrozada, no tienen casa, se encuentra sin nada, está en un mal estado. Y dice la palabra que a él se entristeció, pero dice todavía que después preguntó por Jerusalén y dice, las murallas están todas derribadas y las puertas quemadas a fuego. Y dice que Jeremías, escuchando estas palabras, él se entristeció, se asentó y empezó a llorar. Ahora se sienta y empieza a hacer una oración hacia Dios, pidiéndole por Jerusalén, diciendo, Señor, es verdad que nos hemos desviado de tu palabra, que hemos hecho pecado contra ti, pero tu siervo te pide que tú establezcas, que tengas misericordia. Y si esto es así, dice, hazme verme bien ante el rey para la petición que yo le ponga que me la conceda. Y ahora dice que estando, porque era copero del rey, dice que estando cuando iba a servir el vino, dice que el rey le pregunta y le dice, ¿por qué está triste tu corazón? Es difícil saber si un corazón está triste, ¿verdad? Porque a lo mejor con la cara podemos pensar que estamos tristes, pero ¿sabéis que un corazón está triste? Y ahora el copero dice que le dice, ¿cómo no voy a estar así, mi señor? Si en el lugar donde está mi padre enterrado está derrumbado, está mal. Entonces dice que el rey le preguntó, ¿y qué es lo que quiere? Y ahora dice que le pide una serie de cosas, no es requisito. Y el rey se la concede. Y ahora nos vamos a parar aquí. Hemos visto Nehemías cómo llora por su Jerusalén, porque ve que está derribada, las puertas más. ¿Cuántas veces viene a preguntarnos el Espíritu Santo cómo estamos? Y muchas veces nos dicen que tenemos cositas derribadas, pero no le damos importancia. Sin en cambio, vemos como Nehemías, sabiendo que la muralla estaba derribada, dice que lloró. Qué buenos son las personas que cuando el Espíritu Santo viene a tratarnos,
y nos ve el estado en el que nos pone y lloramos para querer arreglarlo y nos preocupamos cada día. Hace 3 actos, Nehemías, que a mí me ha hecho mucho bien mi vida y que han conmovido mi corazón estos días. Y es que dice que hizo duelo. Hacer duelo es como una especie de luto, es como apartarse de alguien, estar solo, estar con Dios, hablar, estar dolido. Hoy en día nosotros necesitamos tener dentro de nosotros lo que tuvo ese Nehemías, ese duelo cuando hacemos algo que está mal, ese duelo de apartarnos para consagrarnos para Dios. Pero sin en cambio, muchos son necios y siguen sus caminos y piensan que por una pequeña cosita no pasa nada, pero otra, hasta que el muro se derriba. Por eso, si vemos que se cae una piedra en nuestra vida, hablando espiritualmente, ¿por qué no la cogemos y la volvemos a poner y no se derriba? Después dice que se puso y lloró. Necesitamos llorar ante la presencia del Señor, sabiendo que es el que nos mordea, que nos trata. Igual que el Señor teniendo un propósito con estos hombres y pudieron llevarlo a cabo porque tuvieron muchos impedimentos. Venían enemigos a atormentarlos, a decirles que le iban a matar, pero ellos dicen que trabajaban juntos. Dice que trabajaban con una espátula y con otra la espada en la mano. Y los cristianos debemos de trabajar cada día con la palabra en nuestra vida, sabiendo que el enemigo puede venir en cualquier momento a querer asustarte, a querer decirte que va a caer, que te va a pasar cosas. Pero qué bueno que tú sigas con la palabra, siguiendo hacia adelante, haciendo la obra que el Señor quiere que haga en tu corazón. Porque necesitamos más que nunca trabajar con la palabra dentro de nuestras vidas. Ahora dice que después hizo ayuno. Qué bonito es pedirle a Dios algo, un propósito, pero tenemos que saber y entender que todo tiene un pequeño esfuerzo en lo espiritual. Podemos pedir cosas, podemos decir, pero ¿dónde está nuestro esfuerzo? Nehemías se esforzó, ayunó, pero nosotros hoy en día, cuando estamos necesitados, hacemos ayuno, vamos a la presencia del Señor a decirle lo que necesitamos. Si nos damos cuenta, no es Nehemías quien le dice al rey, sino es el rey quien le dice a Nehemías, ¿por qué está triste? Quiero hacer una referencia entre el rey Nehemías, pero te la quiero hacer hoy en día. Hoy el Señor te pregunta, ¿por qué está triste tu corazón? El Señor quiere hoy tratarte de nuevo y te pregunta cada día, pero necesitamos ser sinceros, igual que fue Nehemías con el rey. Y el rey que nosotros tenemos es un rey justo, grande en misericordia, grande en amor. Necesitamos más que nunca decirle al rey lo que necesita. No tengamos una apariencia delante del rey la cual parece ser que está hablando con una persona, porque la palabra del Señor dice que ¿dónde te meterás que el ojo de Dios no te vea? Te puedes ir al lugar más alto del mundo, que ahí está Dios. Te puedes ir a la profundidad del mar más bajo y ahí se encuentra Dios. Pero necesitamos hablar con Dios muchas veces. Muchas veces, ¿cuántas veces nos habla a lo largo del día? Y parece ser que es un pensamiento malo. No, es el Espíritu Santo que te está tratando y quiere que estés orando, porque quiere que ese propósito se cumpla también en ti. Hoy en día estamos estableciendo dentro de nuestras casas la voluntad del Señor. Establecemos cada día la ley de Dios, incluimos a los niños en el camino de Dios, porque dice la palabra del Señor que el Dios que tú le quieras dar a tu hijo de enseñanza, ese será su Dios. ¿Qué es Dios que tú le estás enseñando a tu hijo? ¿Qué es Dios que le está enseñando a tu esposa? Y mejor nunca dicho, ¿qué es Dios el que tenemos nosotros mismos? Porque vemos cómo Nehemías confió en Dios y Dios le ayudó, le dio la carta, le dio también la madera que necesitaba, habló con los que había allí, los judíos, y todos participaron para hacer el muro y cada uno iba colaborando. Pero necesitamos una serie de progresos en nuestra vida espiritualmente para poder ir edificando nuestro templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Por eso necesitamos ser conscientes más que nunca que donde Dios te trata es en tu aposento, en ti solo. Nehemías lo trató Dios estando solo, sentado y llorado. Pero necesitamos estar en ese lugar muchas veces, porque cuando
estamos felices, cuando estamos alegres y contentos, parece ser que no nos acordamos de Dios. Y muchas veces pasamos procesos duros porque es cuando estamos cerca de Dios. Y en ese proceso, cuando a nosotros pedimos, es cuando Dios se refleja en nosotros mismos y nos habla. ¿Pero por qué? Porque en nuestra tristeza y en nuestro llanto, en nuestro duelo, es donde somos sinceros con Dios. Es donde abres tu corazón y te despojas con Él. Ahí no tenemos apariencia. Cuando te metes en tu casa, en tu cuarto o en el comedor y empiezas a hablar con Dios, y empiezas a contar los problemas y empiezas a desahogarte con Él y se te empieza a caer las lágrimas y sientes como el Espíritu Santo te está abrazando. Ahí es cuando necesitas. Pero también necesitas que después de esa oración, de ese duelo, también tienes que luchar. Tienes que ser valiente y salir hacia adelante. Porque si te das cuenta en la Biblia, había un rey que era conforme al corazón de Dios. Y dice su palabra, que mientras el pueblo estaba en guerra, estaba en palacio. Y dice que estando en palacio, tropezó y cayó con una mujer. La cual todos ya lo sabéis. Pero qué bueno que haya gente que cuando está en guerra sigue luchando para Dios. Dice que llamó al marido de esta mujer, a Uzías, y dice que le dio a comer junto con él en su casa, le dio de beber. Pero Nehemías dice, no, Uzías dice que no se fue a su casa hasta con su mujer, sino que se quedó en puerta de palacio. Otra vez lo llamó David y dice que le dio de comer, dice que incluso le dio bastante de beber para que se fuera, pero incluso así se quedó en la puerta. Y dice que el rey le pregunta, ¿por qué no te vas? Y dice, ¿cómo me voy a ir? Si el pueblo está luchando, ¿cómo voy a estar yo en mi casa? Muchas veces el Espíritu Santo quiere arreglar tu vida, quiere arreglarte interiormente, pero no nos dejamos. Solamente queremos cosas fáciles hoy en día, queremos cosas que no sean muy pesadas. Y si Dios te pone un plan en tu vida, ¿por qué se lo vamos a echar a otro? Vamos a decirle al pastor, tengo ganas de visitar al hermano, vamos a decirle al pastor, la carga para el pastor. Si el Señor te la ha puesto a ti, ¿por qué no se lo comunicas al pastor y tú te encargas junto con él, empezar a visitar a los hermanos? ¿Por qué no empiezas a trabajar en tu vida interiormente para que puedas notar que la gloria de Dios está contigo? Porque hoy en día Satanás está viniendo al mundo haciendo solamente uso de conciencia de venir al culto e irse, pero después no establece la ley de Dios en su vida. Y qué bueno es que establezca la ley de Dios en tu vida. Y que no sea una simple apariencia, que después de tanto tiempo viniendo, conociendo la verdad, que nos quedemos aquí, hermano. Hoy más que nunca el Señor quiere restablecer esa comunicación, ese pacto que hizo con nosotros, porque Dios cumple. Es que el Señor no tiene cosa más santa que nosotros en el cielo para poder haber hecho su obra. Dice que tiene 4 clases de ángeles, pero sin embargo no lo utilizó a ellos, lo utilizó a ti y a mí, que aun siendo pecadores, aun sabiendo que le vamos a fallar, Él sigue depositando esa confianza y ese amor hacia nosotros. Entonces, yo te animo en esta tarde a que empieces a construir la muralla que está caída, esa puerta que está quemada, que empieces a rectificarla, que empieces a repararla. Si tienes que pedir, pide como pidió Nehemías, porque mi Dios es grande y todos los días son nuevas sus misericordias. Por eso pídele, pero también dice su palabra, que pidáis conforme sea el Espíritu. Si yo digo ahora, Señor, dame un Ferrari y dame una mansión, si el Señor quiere y lo puede hacer, pero tenemos que pedirle dentro de la espiritualidad lo que necesita un cristiano y una cristiana. ¿De qué me sirve tener millones si me descuido de las cosas de Dios? ¿Cómo me va a dar el Señor 2 millones de euros si Él sabe que puedo fallarle a través del dinero? Pero si yo le digo, Señor, hoy estoy afligido, dame fuerza, Señor, dame el pan de cada día para mis hijos. Dice Salomón, el hombre más sabio de toda la tierra, dice, en mi juventud no me he privado nada de que mis ojos han visto. Y si me he dado cuenta que a la vejez todo es vanidad de vanidades. Yo he tenido la mujer que iba querido, tenía oro, tenía plata, lo tenía todo. Dice, pero todo lo que se contempla debajo del sol, nada sirve. Lo único que vale es estar aferrado a Dios y estar bien con Dios.
Necesitamos valorar más las cosas de Dios. Porque no sé si sois conscientes que nosotros estamos de paso. No estamos aquí para un tiempo limitado. Algún día, por desgracia, tenemos que partir de esta tierra. Pero ahora, cuando partamos de esta tierra, tenemos que estar bien para poder vivir la vida eterna. Amén. Por eso dice Pablo, ¿quién me sacará de este cuerpo mío? ¿Quién podrá? Él deseaba ya irse con el Señor y estar glorificado, porque aquí padecemos, sufrimos. Pero qué bien aquellos que están mal, pero bien el Espíritu. Necesitamos de la palabra del Señor cada día. Necesitamos seguir luchando por nuestro yo espiritual. Que no se muera ese yo espiritual que tenemos. Que cuando haga algo malo, que tu corazón se quebrante y que el Espíritu Santo sea quien te guíe a decir, eso no viene de parte de Dios. Eso no viene de parte de Dios porque lo noto. Pero hoy en día parece ser que estamos muy mal. El amor de muchos han enfriado de una manera, esa maldad que hay ahí fuera, ves cómo la gente trata, cómo se pelea hoy en día, tanta guerra, tantos rumores. Pero es que necesitamos de la palabra del Señor, hermano. Yo no sé si sois conscientes o soy yo el único que yo veo maldad en esta tierra. Y también dice que por desgracia tenemos un enemigo que está rodeándonos y está buscando a quien devorar y apartarlo de los caminos del Señor. Por eso, persevera. Hay una promesa que mi Señor ha dicho que está preparando morada para nosotros. Pues tu cargo en esta tierra es que tu yo espiritual nunca se apague, que tu yo espiritual siga creciendo y que la carne siga menguando. Porque los deseos de la carne contraen muerte, pero los deseos del espíritu traen vida eterna. Necesitamos cada día buscar esa vida eterna. Tienes que creértelo más que nunca. Si quizás te falta fe, pídele fe. Si quizás te falta algo, pídele conforme al yo espiritual, no al carnal. Para el carnal tenemos el enemigo que te pone cosas y después decimos, esa Satanás que no te entra, no, a este la pone y tú te encargas de cogerlo. ¿Por qué? Porque está por encima de la carnalidad. Pero cuando uno está en la espiritualidad, se da cuenta y desciende las cosas del espíritu. Qué bonito es que te levantes y ya sepas lo que Dios quiere que hagas. Qué bueno es que sea de madrugada y el Espíritu Santo te levante. Ponte a orar. Y cuando te pones a orar, tú que no sabes ni dónde estás, que te tropiezas con tú de la casa y dices, ora por el hermano que tiene a tu lado en el culto. Ora por el coro. Ora por los ancianos. Pero eso solamente lo pueden experimentar los hombres y las mujeres que son espirituales. Son aquellos que se esfuerzan, que parece ser que está perdiendo el tiempo, pero lo que está haciendo es ganando tiempo para llegar a la vida eterna. Hoy en día, ahí fuera, nos comportamos como cristianos verdaderos, como Nehemías. Nehemías era el copero del rey, y eso era en aquellos tiempos un cargo de alto rango, el cargo del rey. Era confianza porque muchos podían envenenarlo, hacerle cosas. Entonces, Nehemías era un cargo grande. Pero dice que cuando se enteró que Jerusalén estaba derribada y que sus hermanos estaban mal, se conmovió el corazón y no estimó dejar ese cargo e irse allí a padecer, a trabajar, pero no le importaba porque el Señor le iba puesto ese espíritu de trabajar para su obra. Necesitamos hoy en día más que nunca trabajar para la obra del Señor. Necesitamos estar los unos con los otros, como dice Nehemías. Nehemías, mientras edificaba, dicen que estaban muy separados. Y cuando se dio cuenta, dijo, tenemos que estar más juntos para cuando venga el enemigo, que no nos sorprenda. Y eso es lo que hoy el Señor te quiere mostrar. Tienes que estar cerca de Dios para que tú puedas saber lo que viene de parte de Dios y lo que no. Porque el enemigo en cualquier momento te va a venir a acusarte, a ponerte una prueba. Pero si estás junto a Dios, tu muro lo vas a terminar, tu puerta la vas a acabar cerrando y va a haber una fortaleza con el enemigo no va a poder entrar en tu vida. Por eso dice la palabra del Señor, cuando entres en tu aposento, cierra la puerta.
No dejemos rejilla, no dejemos la puerta entornada espiritualmente para que Satanás te tiente. Desecha todo lo malo y empieza a trabajar en el templo, empieza a estar en el lugar santísimo, porque hoy en día el Señor nos ha regalado que el Espíritu Santo more en todo momento en nuestra vida. Déjame decirte algo y voy acabando. No la felicidad la da el dinero, la felicidad no te la da tu amigo, la felicidad no te la da la familia, la felicidad completa y del corazón, si tú te pones a mirar, te la da Dios. Sabiendo que cuando te acuestas dices, paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que Dios os bendiga y con vosotros.